Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, Confagán. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Andrina. Gracias por la invitación. Siempre es muy interesante contrastar las informaciones y voy a hacer referencia a un trabajo publicado por el New York Times en el cual se hizo entrevistas a agricultores venezolanos y ellos aseguran que la escasez de combustible paraliza la agricultura en Venezuela. Voy a citar lo que dice el presidente de FEDEAGRO. Dice que el colapso es exponencial. La única explicación posible es que el gobierno simplemente no le importa. Esto lo asegura Aquiles Hopkins. ¿Cuál es la realidad de los campos de Venezuela hoy y cuál es la postura de los agricultores ante todos los escenarios que aquí se describen? Bueno, la realidad del campo venezolano hoy es que está sumamente disminuido, tanto en el mundo agrícola vegetal, agrícola animal, en el mundo de las aves, en el mundo de los pollos, en el mundo de los cochinos, en el mundo de todos los segmentos que hacen vida productiva en la sociedad rural venezolana. Estamos totalmente disminuidos por la falta de insumos, falta de fertilizantes, y yo soy de los que creo que ha llegado el momento de donde Venezuela tiene que hacer, los venezolanos tenemos que hacer los máximos esfuerzos de sensatez, de encuentro, para nosotros determinar, por ejemplo, en Venezuela cuáles son las reservas alimentarias con que vamos a enfrentar este semestre, es decir, este fin de año que ya arranca, ya estamos del último semestre en adelante. Necesitamos saber cuáles son las reservas alimentarias. Necesitamos hacerle a Venezuela un gran sistema de contraloría pública para saber ciertamente qué fue lo que se sembró en este ciclo de siembra, con cuántas hectáreas concluimos en este ciclo de siembra, porque el valor agregado, por ejemplo, que tiene Venezuela en el mundo agrícola vegetal son 400.000 hectáreas de cereales, por ejemplo, en el estado Guárico, 400.000 hectáreas. Pregunto, ¿sembramos 400.000 hectáreas en este ciclo de siembra? Eso hay que averiguarlo para determinar cuál es la capacidad de las reservas alimentarias. El estado Portuguesa, por ejemplo, 250.000 hectáreas, que es uno de los grandes estados cerealeros de Venezuela. Esa es su capacidad instalada de siembra que debería sembrarse desde el punto de vista de lo ideal. El estado Barinas, 148.000 hectáreas. Cuando hablo de cereales, hablo de la máxima expresión, que es, por ejemplo, el maíz. El estado Monagas, 70.000 hectáreas. Cuando en el estado Monagas hemos llegado a sembrar en épocas 150.000 hectáreas. El estado Cojedes, por ejemplo, 50.000 hectáreas. El estado Anzoátegui, por ejemplo, 80.000 hectáreas. Hablo de cereales. Hacer ese nivel de contraloría, crear equipos multidisciplinarios que se puedan hacer esos niveles de contraloría para nosotros decirle a los venezolanos realmente cuántos son los niveles de reservas alimentarias para garantizar lo que significa la estabilidad nutricional del venezolano. Campos, lo que está diciendo es bien interesante y me gustaría saber cómo se traduce esto para los venezolanos más allá de medirlo en hectáreas. ¿Va a haber capacidad de producción para estos rubros, específicamente maíz, arroz, trigo, en lo que resta de año? Es justamente lo que estamos hablando, que el ideal es lo que yo estoy planteando. Si Venezuela estuviese en una economía sana, próspera, robusta, con un sector agrícola que tuviese los fertilizantes a tiempo, por ejemplo, yo pregunto, el complejo petroquímico Ana María Campos, conocido como el Tablazo popularmente, que fue diseñado para producir 3 millones de toneladas métricas de fertilizantes al año, ¿cuánto está produciendo eso? El complejo petroquímico de Morón, que debería producir 1.300.000 toneladas de fertilizantes al año, ¿cuánto está produciendo? El condominio de Jose, del complejo petroquímico de Jose, que es un condominio para que trabajen las empresas de Pequibén, ¿cuánto está produciendo eso? Las empresas que Venezuela tiene, la empresa Monómetros, por ejemplo, que está en Colombia, que es el segundo activo más importante del país después de Citgo, que es la empresa que está ubicada dentro de las 1.000 empresas más grandes de Colombia, dentro de las 10 empresas más grandes del Caribe, que produce 1.300.000 toneladas de fertilizantes en Colombia, y los venezolanos aquí, en este momento, clamando por fertilizantes, luchando por conseguir fertilizante, y el poco que se consigue es a precios desproporcionados y es bachaqueado. Entonces, si nosotros tuviésemos todos esos elementos, el fertilizante,
los agroquímicos, si la industria nacional estuviese activada, en este caso la industria del fertilizante, nosotros pudiésemos decir que pudiésemos cumplir con esa meta de una producción ideal, como la que estoy hablando, pero lamentablemente yo las veces que he venido a este programa no me gusta ser portador de malas noticias para Venezuela, pero no puedo darle noticias buenas a Venezuela porque el campo venezolano se ha reducido a expresiones muy mínimas que no habíamos conocido en los últimos años. Por eso es que yo hablo que es muy importante hacer un diálogo productivo en los sectores empresariales, en los sectores campesinos, en los sectores de pequeños y medianos productores, porque está pasando un fenómeno importante en Venezuela, que es que el campesino, el pequeño, el mediano productor, es quien está salvando a la mayoría de los centros de consumo de Venezuela desde el punto de vista agroalimentario, porque es quien produce el cambur, quien produce el queso artesanal, quien produce la yuca, y a ese sector por lo menos hay que darle un impulso parcial para que siga garantizando la estabilidad nutricional, al menos en unos nichos de consumo de Venezuela. Campos está planteando la necesidad de un proceso de diálogo. Justamente el día de hoy se dio un anuncio oficial del restablecimiento del diálogo o negociaciones políticas que se van a llevar a cabo en Barbados. ¿Cuáles deberían ser los argumentos, al menos de este sector? ¿Qué planteamientos se deberían presentar en este proceso de diálogo para reactivar el aparato productivo y la economía del país? Nosotros debemos seguir ejemplos de otros países vecinos. Por ejemplo, Brasil. Brasil es un país que tiene serios y recios conflictos políticos de carácter interno. Pero sin embargo, Brasil sigue punteando las exportaciones en carne, en genética ganadera, en algodón, en soya, en café, en cítricos, en ganadería. Es decir, que se tienen conflictos políticos, pero la economía venezolana tiene que marchar. Es decir, la política no puede arrasar con la economía, porque si la política arrasa con la economía, entonces nos queda la tierra de nadie. Y Venezuela no puede ser la tierra de nadie. Venezuela está en condiciones de producir lo que nosotros requerimos. Ahora, ¿qué nos hace falta? Un encuentro. Si nosotros tenemos toda esa infraestructura para la producción de fertilizantes, tanto aquí a nivel interno como a nivel internacional, bueno, hay que ponerlo a producir para que esté al servicio de los venezolanos. Entonces no queda otro camino, sino que un diálogo productivo e estimular la producción, estimular la productividad, porque nosotros ciertamente los venezolanos tenemos cómo derrotar la inflación a punta de producción y a punta de productividad, pero hay que buscar los niveles de sensatez necesarios que nos permitan ir hacia ese objetivo. Campos, eso que usted está planteando ya lo ha vivido Venezuela cuando se instaló el Consejo de Economía Productiva y de hecho recuerdo imágenes en las cuales usted estuvo allí sentado. ¿En qué se ha fallado y qué se debería hacer diferente para tratar de abordar este tema de la agricultura nacional y buscar mecanismos para cortar la dependencia de las importaciones que tiene tan paralizada la economía local? La agricultura es un hecho biológico, como es un hecho biológico, es un hecho vivo, es un hecho de mucha actividad. Por ejemplo, en este momento estamos ya de salida de las lluvias. Ya pasó el mes de junio, que es la época más recia de las lluvias, ya estamos casi en la mitad del mes de julio y el saldo positivo que tenemos en este momento de presentarle al país las hectáreas suficientes, bueno, son muy pobres desde el punto de vista agronómico. Uno de los elementos fundamentales que donde tiene que haber rectificación es en la tolerancia. En la tolerancia, en el respeto mutuo y en la incorporación de densos sectores productivos que se encuentran en Venezuela que no están participando dentro de la planificación y a esa planificación consensuada, plural, dirigida, por cierto, por el Estado, dirigida por el gobierno, pero con la incorporación de todos los sectores, a eso los venezolanos tenemos que regresar. Porque si no regresamos a ello, no podemos presentarle a nuestro pueblo los niveles de reservas alimentarias y si no tenemos reservas alimentarias, bueno, realmente la estabilidad nutricional del venezolano, la seguridad agroalimentaria del venezolano se encuentra en peligro y los venezolanos tenemos que salir de esto, tenemos que buscar los mecanismos no pueden ser las balas, los mecanismos no pueden ser la guerra, porque el saldo positivo que deja una guerra es muertes de civiles, muertes de militares, heridas que no se cicatrizan,
es destrucción de la infraestructura física de la nación, y ese no es el camino. El camino, y en eso Confagán está responsablemente actuando, el camino tiene que ser el diálogo, tanto el diálogo político como el diálogo productivo. Campos, ¿cuáles serían los rubros más críticos y por dónde comenzar? ¿Cuál debería ser la orientación que desde su instancia pudiera dar? Los rubros banderas, por ejemplo, banderas emblemáticos de Venezuela, el maíz, por ejemplo, el maíz por el fuerte protagonismo que tiene la arepa dentro de los niveles de consumo y dentro del mundo nutricional de los venezolanos. Ese es uno. Lo que aprendimos en la escuela primaria, los minerales, carne, leche, huevo, todos esos son unos sectores que hemos venido planteando que podemos activarlos así sea parcialmente, porque si los activamos, aunque sea parcialmente, rebanamos la inflación, vamos liquidando la inflación, vamos deteniendo la inflación, porque lamentablemente la inflación se ha convertido para los venezolanos en un fenómeno económico que ha derrotado, que ha pulverizado todas las teorías económicas, todas las escuelas económicas, todos los pensamientos económicos. Bueno, y eso nosotros tenemos que ordenarlo en Venezuela, y yo sí soy de los que pienso que aún hay tiempo. Acerca del plan de siembra que se anunció recientemente, donde se anunciaba que se iba a impulsar en 8 estados del país la agricultura con insumos de semilla, maíz y soya, ¿cuál pudiera ser el balance? ¿Se puede percibir este impacto? ¿Cómo lo ha observado? ¿Se está cumpliendo ese plan de siembra? Bueno, ahorita la vocación agrícola de Venezuela son en 18 estados. Hay 18 estados que tienen tremenda y profunda vocación agrícola. En este momento el impacto, por eso es que yo hablo de finales de este semestre, cuáles son las reservas alimentarias que vamos a tener, porque en este momento donde se ha ejercido discretamente el plan de siembra, no se puede medir porque no hay información. Por eso es que yo hablo de unos niveles de Contraloría donde pueden intervenir muchísimos sectores, tanto públicos como privados, porque allí tenemos que llegar. Por ejemplo, Venezuela tiene más de 600 empresas públicas. Nosotros necesitamos saber los venezolanos qué se está produciendo allí, qué se está produciendo en esas empresas públicas, qué están produciendo también las empresas privadas, cuál es nuestro nivel cierto, franco, objetivo, sincero de producción. Porque Venezuela tiene, por ejemplo, más empresas públicas que Brasil y más empresas públicas que Argentina. Y estamos hablando de las economías más recias de este continente, entre otras, ¿no? Entonces, estamos en un momento de rectificaciones, estamos en un momento de la convocatoria de las más sensatas posiciones del país, porque hablar de la seguridad alimentaria, de la producción de alimentos, es hablar de la vida de los venezolanos, y la vida de los venezolanos necesitamos sanearla, bueno, con suma eficiencia. Sin duda alguna es un tema estratégico. Acerca de la política de créditos, que siempre se ha planteado como una necesidad desde los campos para impulsar la agricultura, ¿cuál pudiera ser el balance a la fecha? ¿Están funcionando la política de créditos para los campesinos? Bueno, fíjese, en este momento, esta semana pasada el jefe del Estado anunció unos 96.000 millones de bolívares a través del Banco de Venezuela. Esos 96.000 millones de bolívares, por ejemplo, si se tradujera que son exclusivamente para ganadería, serían para unas 20.000 novillas aproximadamente, y si se tradujera para agricultura vegetal, serían más o menos para unas 15, 18.000 hectáreas. Es decir, que es un impacto modesto. Si esa plata es para el impulso solamente del mes de julio, bueno, tendría un impacto significativo. Si esa plata es para la culminación del semestre agrícola o el semestre económico, tendría un impacto muy modesto. Las fuentes de financiamiento se han venido deteniendo, se han venido paralizando, el financiamiento no ha venido fluyendo. El financiamiento es uno de los insumos más importantes que requiere el sector agrícola. Todo esto tiene que ver con los recursos petroleros, tiene que ver con la caída de los precios del petróleo, tiene que ver lamentablemente con nuestra condición de país monoproductor, que no hemos podido revertir a lo largo de más de 100 años de actividad petrolera, cuyas consecuencias económicas hoy la estamos pagando. Por eso nosotros decimos que los recursos que existan, así sean modestos, deben orientarse con la máxima eficacia, con la máxima eficiencia, para que le lleguen a los agricultores que son especialistas, que tienen tradición,
que tienen los niveles de eficacia suficientes para no solamente hacer una buena siembra desde el punto de vista agronómico, sino tener una buena cosecha, que ello aguas abajo llega después, lo que significa el flete, con los problemas que tiene el transporte, con la escasez de las cosechadoras, es decir, una maraña de necesidades que tenemos en el campo que, bueno, lo ideal sería resolverlo, y una de las formas de resolverlo es a través de esos encuentros de sensatez a los cuales nosotros estamos llamando. Ojalá eso ocurra. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, COFAGAN. Gracias por acompañarnos. Siempre la orden. Muchísimas gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes.